Hola a todos, en este video vamos a hablar de los multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver el teorema de Lagrange, el cual nos permite calcular los extremos de una función que está sujeta a una restricción. Es como hacer una optimización, ya sea para encontrar mínimos o máximos, en la cual hay una restricción que debemos cumplir, o sea, una condición o dos o tres o más condiciones que se tienen que cumplir en el momento en que estamos hallando ese máximo o ese mínimo. Entonces vamos a iniciar hablando de las funciones tipo z igual a f de x, y, ¿sí? Con una sola restricción, ¿sí? Y con esta nos vamos a hacer la idea de cómo es el teorema de Lagrange. Entonces, para poder hacer la explicación, vamos a imaginarnos una función lo más sencilla posible. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan el dibujo que ustedes quieran. Yo voy a hacer el dibujo de una especie de montaña que tiene la cima centrada en 0, 0, ¿sí? O sea, yo voy a imaginarme que estoy dibujando acá. Entonces, este es el sistema de coordenadas, ¿sí? Esto es x, esta parte de acá es y y esta es z, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar solo la parte del primer octante. Entonces vamos a hacer primero el dibujo de la montaña. Entonces dibujémosla, ¿sí? Entonces en esta zona se ve un corte de montaña más o menos así, hacia acá. Entonces estos son 3 4. Entonces vamos a dibujar, ¿sí? Además coloquémosle acá una especie como de metido, ¿sí? Y ese sería el dibujo de la montaña, ¿sí? Esa montaña es función z igual a f de xy, ¿sí? Y me están pidiendo encontrar el máximo. Si fuese el máximo así solito, yo lo que hago es, si me piden máximo, simplemente derivo en x, derivo en y, resuelvo el sistema de 2 por 2, encuentro los números críticos y me va a dar el punto de la cima, ¿sí? Que es donde se arma un plano tangente completamente horizontal. Y ya vimos ese tema. No, en este caso quieren encontrar el punto más alto o el más bajo. Pero aparte de que se debe cumplir eso, se debe cumplir también una restricción tipo g de xy. Esa restricción tipo g de xy igual a 0, cuando yo la dibujo en 2D, se ve como una curva, o sea, como una línea en el plano xy, ¿sí? Que puede ser cerrada o abierta. Y cuando la dibujo en 3D se ve como un cilindro, porque es que no aparece Z, entonces es libre de tomar cualquier valor en Z. Entonces yo la voy a dibujar acá en verde. Entonces voy a imaginarme que esa es como una especie de óvalo, y vamos a dibujar una especie de óvalo, que es así como formando, imaginémonos aquí 45 grados. Entonces imaginemos aquí el óvalo así, ¿sí? Entonces en el piso es eso, o sea, eso es G de XY igual a 0, ¿sí? Podría ser, esto es XY, no tiene que ser cerrada, podría ser una curva así, una línea. En este caso, para que sea más fácil de entender el ejercicio, vamos a dibujar ese óvalo. Al pasar eso a 3D, ¿sí? Al dibujarlo en el espacio tridimensional, ese óvalo se extiende hacia arriba. Recuerden que cuando dibujamos funciones de ese tipo, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es, esto se vuelve un cilindro, o sea, la función se estira, ¿sí? sobre el eje Z. Entonces tendríamos este mismo dibujo. Ahí. Entonces se vería así. Sí, entonces ese cilindro se vería más o menos así. Listo. Entonces estamos buscando el punto más alto que pertenece a la montaña, pero que también pertenece al cilindro, porque debe cumplir la ecuación del cilindro. Entonces voy a empezar a hacer cortes, o sea, curvas de nivel en Z, y voy a ir dibujándolas acá. Vamos a colocar aquí de auxiliar una vista superior.
Entonces voy a colocar acá. Esto es el eje X. Y voy a colocar hacia allá el eje Y. Entonces, la primera curva de nivel, que es relativamente sencilla de dibujar, es la del piso. O sea, esta línea de acá que yo dibujé en el piso, esta yo la puedo llamar la curva de nivel Z. Entonces, así como a simple vista, esto está como a 4 unidades acá, ¿sí? Y llega hasta 3, 5, como casi 6, 3, casi 6 por acá, ¿sí? Y hace una especie de quiebre, entonces imaginémoslo así. Listo, vamos a decir que eso es Z0, ¿sí? Y vamos a dibujar de una vez el óvalo para no tener complicaciones. Entonces vamos a imaginándolo por acá. Entonces llega hasta casi 3. Entonces imaginémonos el óvalo por acá. Sí, me disculpan si no queda igual, si no queda muy feo. Entonces, pero ese es el óvalo. Entonces yo les preguntaría, ¿la mayor altura es 0? ¿Sí? Para que algo que pertenezca a la montaña y pertenezca al mismo tiempo al... Entonces uno dice no. Porque fíjense que la superficie cuando está en 0 ni siquiera está tocando el cilindro. Después vamos a dibujar la curva de nivel. Entonces dibujemos la curva de nivel de Z1. Entonces vamos a imaginarnos que el valor de Z1 está como por acá. Entonces, por acá. Imaginémonos algo así. Eso es Z1. ¿Sí? Y vamos a dibujarlo acá. Entonces Z1 ya está un poco más adentrado en X. Consérvala. ¿Sí? Y cierra un poco antes. Entonces es Z1. ¿Sí? Vamos a dibujar un Z2. Z2. ¿Sí? Lo más alto que podríamos dibujar en nuestro dibujo, me disculpa, en nuestra gráfica, serían cosas como, si revisamos 3, 5, como 6 más o menos, este puntico de acá sería lo único que alcanzamos a ver de la gráfica cuando hablemos de Z6. O sea, ese puntico de acá sería nuestro Z6. ¿Sí? Nuestro Z5 probablemente sea, dibujémoslo en color. Entonces sería algo así, entonces por acá, entonces sería algo así, Z5. ¿Sí? Es más, para que tenga más forma de la montaña, entonces si esto es realmente una montaña, se vería algo así. Entonces, sí, sería nuestro Z5. Nuestro Z4, vamos a imaginarnos que es, entonces es como estar acá 2, 4. Entonces imaginémoslo por acá. Este es Z4. Y el Z3, vamos a imaginarlo acá, Z3. Entonces vamos a dibujar todas esas curvas de nivel en el plano bidimensional. Entonces, el Z5, si lo viéramos desde arriba, ya coincide, o sea, ya que entraría a dibujarse parte de la línea dentro del óvalo que tenemos. O sea, sería algo como, esto es Z5, ¿sí? El Z4, que sea algo así, Z4. El Z3,
vamos a decir que es algo como esto, Z3, ¿sí? El Z2, vamos a decir que es algo así, Z2. Entonces vamos a empezar a hacer las preguntas. Entonces, Z0 ni siquiera pertenece a la... alcanza a tocar el cilindro, ¿sí? Z1 tampoco. Z2, si uno lo ve desde arriba, se da cuenta que la curva de nivel alcanza a tocar a la superficie acá una vez y dos veces. O sea, esos punticos, imaginémonos como por acá y por acá, pertenecen a la superficie, pertenecen al cilindro y están a una altura de 2 unidades. ¿Sí? Pero realmente es el máximo, o sea, es el punto más alto que pertenece a la superficie y pertenece al cilindro. Uno dice, pues no, porque si revisa, para hacer el caso de Z3, también toca la superficie. ¿Sí? O sea, uno dice, no, por aquí hay un sitio, ¿sí? Y por aquí hay otro sitio donde toca la superficie, pertenece al cilindro y estamos en una altura mayor. Entonces, y así podríamos seguirnos moviendo diciendo, no, podría ser Z4, ¿sí? O podría ser Z5. Entonces uno dice, no, es que el Z5 está tocando dos veces, una aquí por el lado y otra allá por atrás. Y acá en la gráfica eso se vería acá y acá, ¿sí? Y uno dice, Z5 sí está, cumple, está tocando la superficie, está tocando el cilindro, ¿sí? Y está por encima de Z4, Z3, Z2. Z6 podría ser, no, porque el punto de Z6, o sea, la punta de la montaña, ¿sí? Cuando uno la ve así de lado, acá está la montaña, acá está el cilindro, o sea, este punto de acá ya no pertenece al cilindro, o sea, ya no pertenece al cilindro. En cambio, en el Z5 estábamos por acá, o sea, pertenecía tanto a la montaña como al cilindro, ¿sí? Pero debe haber algún sitio de transición, o sea, si usted ve el dibujo acá, la montaña, el cilindro, nosotros encontramos este era el Z5, este era el Z6, 6, 5. Hay una zona que todavía pertenece a los dos, ¿sí? Que no está dibujada ahí. Entonces deben haber unas curvas de nivel, ¿sí? Que nosotros deberíamos haber seguido trazando. Entonces coloquémoslas en un color, ¿sí? Si está Z5, debe haber por acá una curva de nivel que apenas si besa, ¿sí? O sea, debe haber una curva de nivel por acá que apenas si besa esa figura, ¿sí? Y en este sitio especial, en este puntico de acá, es donde se encuentra el punto más alto, o sea, ahí está el máximo, es el punto más alto que pertenece a la superficie, o sea, por acá atrás debe haber un punto más alto donde apenas si estamos tocando el cilindro, o sea, ese sería como el máximo, ¿sí? Y si yo buscara no un máximo, sino un mínimo, no tendría que haber medido como Z1, 2, 3, 4, 5, sino devolverme. Es decir, el Z2 pertenece al cilindro. Si el Z2 quedan estos dos puntos, pertenecen al cilindro, ¿sí? Están a una altura de 2, ¿sí? Los del Z1 no pertenecen, pero debe haber algún sitio por acá, ¿sí? Donde apenas, donde la curva de nivel apenas, ¿sí? Besa acá. Y ese punto sería el mínimo. Un mínimo no pensado donde las dos derivadas dan cero, no. Un mínimo pensado donde es el punto más bajo de la superficie de la montaña que todavía pertenece, ¿sí? a la, al cilindro. O sea, por acá, el punto más bajo, ¿sí? Que pertenece a la montaña y también pertenece al cilindro, ¿sí? Por acá debe estar ese z igual a 1 punto algo, ¿sí? Y allá arriba está ese z que es 5 punto algo, z igual a 5 punto algo, ¿sí? Si yo dibujara vamos a colocarlo un poquito más grueso en color
verde. Entonces, hay una curva de intersección entre el cilindro y la montaña, ¿sí? Es este óvalo, pero algo así. Entonces sería como una especie de donde cortan la, ¿sí? Es como el óvalo proyectado sobre la montaña, ¿sí? Y él marcaba el dónde se cortaban con cada uno de los puntos, ¿sí? Y entonces el punto más alto donde corta con curvas de nivel es el máximo y el punto más bajo donde corta con curvas de nivel es el mínimo, es esa proyección, es ese bocado que sale de ahí. Si yo dibujara la parte de la montaña que está dentro de la restricción, solo dibujaría una especie de laminilla de terreno, o sea, dibujaría algo así, dibujaría solo este pedacito, solo esta zona, y sería como un lote dentro de una montaña. Y entonces ese lote tiene un punto que está a mayor altura y un punto que está a menor altura. Entonces, estos puntos de máximos y mínimos, lo que tienen de especiales matemáticamente, es que si yo a esos dos, si yo a la curva le saco una normal, recuerden que si esta es la curva, esta línea es tangente y la línea normal es la que sale formando 90 grados, esta es la normal. Entonces, si yo a la curva verde, que es la restricción, le saco una normal acá, apuntaría hacia allá, ¿sí? Pero si le saco a la curva que estoy moviendo ahí también la normal, apuntaría en exactamente las mismas direcciones, ¿sí? Puede que vayan en el mismo sentido, en sentido opuesto, pero ambas forman ahí una paralela. Aquí abajo pasa lo mismo. Si yo dibujo la curva, la tangente a la línea azul y dibujo la tangente no, la normal a la línea verde, se ven iguales, se ven paralelas, ¿sí? Entonces, ahí lo que se dice es que ellas tienen una normal común, ¿sí? Una normal común, ¿sí? O sea, acuérdense que la normal se sacaba con el gradiente, ¿no? Entonces tienen gradientes en la misma dirección. Pero son los gradientes de quién? De la línea verde, que es la del g de x, ¿sí? Y el gradiente de la montaña, ¿sí? Que es la que me daba las curvas de nivel, el gradiente de z, ¿sí? Van en la misma dirección, pero yo no estoy diciendo que midan ni lo mismo, ni que siempre estén apuntando en el mismo sentido. O sea, en estos puntos, en esos dos puntos especiales, puede pasar que yo haga el análisis acá, imaginemos que este es un máximo, ¿sí? Y yo le saque el gradiente a G y el gradiente apunte hacia acá. Ese sea mi gradiente de G. Y yo saque el gradiente de F y resulta que F apunta también hacia acá, pero es más largo, ¿sí? O puede pasar que yo tenga un gradiente hacia allá, ¿sí? Y el gradiente de G me haya dado en la otra dirección, ¿sí? O sea, ahí lo único que comparten es que van en la misma dirección, pero no el mismo sentido obligatoriamente, ni el mismo tamaño. Entonces, para poder expresar eso, es que contamos nosotros con el teorema de Lagrange, ¿sí? Entonces, el teorema de Lagrange dice lo siguiente. Suponga que z igual a f de x tiene un extremo en un punto x sub 0 y sub 0 sobre la gráfica de la ecuación con restricción g de x y igual a 0, o sea, lo que estamos viendo acá en los dibujos. Si f y g tienen primeras derivadas parciales continuas en un conjunto abierto de la que contiene la gráfica de la ecuación con restricción y que los dos gradientes son diferentes de cero, o sea que estos vectores tienen magnitud, ¿sí? Entonces existe un número real lambda, ese número real es el que se llama multiplicador de Lagrange y lo que hacen es decir que los dos, ¿sí? Son paralelos. Entonces acuérdense que cuando uno hablaba de vectores paralelos, tenía vector 1 y vector 2 y que eran paralelos, uno decía que uno era un múltiplo escalar del otro. Entonces estamos haciendo eso mismo, pero no con cualquier vector, sino con los vectores gradientes. Entonces, para encontrar esos puntos máximos y mínimos,
lo que hacemos es igualar los gradientes, pero multiplicados por una constante. Esa constante se conoce como multiplicador de Lagrange. Y nos quedaría algo así. Entonces el gradiente de la función que estamos optimizando, ¿sí?, evaluada en el punto, es igual a lambda veces el gradiente de la restricción evaluado en el punto. Se ve como una simple ecuación. O sea, si usted revisa esto puede pensar que es una ecuación, una sola ecuación, ¿sí? Y realmente no lo es. Esto realmente es un paquete de ecuaciones. Acuérdense que el gradiente es vectorial, ¿sí? Y entonces cuando yo lo desgloso, ¿sí?, para que eso sea verdad, se debe cumplir que la parte del gradiente en y, que sería el f de x, debe ser igual a lambda veces el gradiente en y, que es el g de x. El f de y debe ser igual a lambda veces el g de y. Y además de eso, dijimos que el punto cumplía, que ese punto que estaban analizando estaba justo sobre la superficie del cilindro, o sea, estaba cumpliendo la ecuación del g de xy. Entonces se cumplen tres ecuaciones, ¿sí? Y variables desconocidas también hay tres. ¿Cuáles son las variables desconocidas? X sub 0, y sub 0 y lambda. Entonces se habla de un sistema que hay que resolver que es un 3×3. ¿Sí? Entonces, para hacer un ejemplo un poquito más bonito, ¿sí?, que esas gráficas están como feas. Entonces voy a mostrarles. Entonces aquí hacen referencia cuando dibujan esos gradientes. Pero primero coloquemos el enunciado. Entonces, ejemplo. Dice: encontrar los extremos con restricción de la función f de x igual a x cuadrado más xy más y cuadrado, ¿sí? Esa es la función que vamos a dar con restricción y la restricción dice que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a 1. Entonces tenemos nuestro z, o sea, este es nuestro z igual a f de xy, y tenemos nuestro g de x y igual a 0. Entonces, para poderlo ver como un g de x y igual a 0 sería x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, este es mi g de xy igual a 0. Entonces, lo que hacemos para encontrar esos puntos máximos y mínimos es utilizar el teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema? Dice: el gradiente de la función evaluado en el punto x0, y0, que es el punto que estamos buscando, es igual a lambda veces el gradiente de la restricción. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? Entonces vamos a colocar entonces coloquemos aquí las dos gráficas para verlas bien. Entonces, si yo dibujara la superficie que me dieron, se vería una especie de paraboloide, ¿sí?, que es el que está dibujado ahí en verde. ¿Sí? Se vería toda esta zona, ¿sí?, que es una especie de paraboloide. ¿Sí? Esa es la función z igual a f de xy. ¿Sí? Y si dibujo la restricción, fíjense que la restricción en 2D se ve como un círculo, o sea, como esta línea que está casi. Pero al generarlo en 3D se ve el cilindro que está puesto ahí. O sea, en 2D es este círculo.
en 3D es todo el cilindro. Entonces la pregunta va encaminada a cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos que pertenecen a la superficie y al mismo tiempo pertenecen al cilindro. Entonces, si ustedes revisan, si yo hiciera curvas de nivel, ¿sí? Va a haber un punto en que las curvas, entonces hago la primera curva de nivel de la figura y digo, no, este es el punto, pero pertenece a los dos, pertenece a... Y sigo subiendo hasta que llego a este punto, que es especial, donde ya la, la superficie, ese punto pertenece a la superficie, que es la especie de copa de paraboloide, pertenece al cilindro, ¿sí? Pero si yo intento subir un poco más, ya lo que va a pasar es que al dibujar líneas como estas, ¿sí? Que están más arriba, ya no tocan al cilindro porque están muy abiertas, ¿sí? Entonces ahí ya no podemos seguir subiendo, ¿sí? Entonces ese sería como uno de los posibles puntos máximos. Y puntos como estos, que están dibujados ahí, figurarían como puntos que son posibles mínimos, ¿sí? Porque si usted revisa en este punto, si usted dibuja una curva de nivel más abajo, ¿sí? Ya lo que hace es que tampoco toca el cilindro, porque son figuras muy pequeñas. Si usted dibuja dentro del paraboloide, dibuja esta zona, ella pertenece al cilindro. Entonces, esos son los puntos que estamos buscando en este ejercicio. Para que sea un poquito más claro, acá está dibujado el mismo paraboloide, el mismo pedazo, bueno, paraboloide en la misma superficie, pero solo estoy dibujando la parte que está dentro del círculo, ¿sí? Para que usted vea lo que es el borde de trabajo. O sea, este es el borde donde estamos trabajando, ¿sí? Que es el borde donde se cumplen las dos cosas, se cumple lo de la superficie y al mismo tiempo se cumple, ¿sí? Que están dentro del cilindro. O sea, esa línea que dibujé negra es esta misma línea de acá, ¿sí? Que por allá vista atrás sería algo así. Entonces, esa línea tiene unos puntos muy altos, que son los máximos que vamos a buscar, y también tiene unos mínimos, que son los que vamos a buscar. ¿Qué tienen de especial? Pues que son muy altos o son muy bajos y están dentro de la superficie, o sea, y además están sobre ese cilindro. Eso es lo que buscamos en el ejercicio. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Resolver lo de los gradientes. Entonces, empezamos a trabajar. Entonces, como necesitamos el gradiente, sabemos que f de xy es igual a x cuadrado más xy más y cuadrado. Podemos decir que nuestro f de x es igual a 2x más y. Nuestro f de y es igual a y más 2y, digo, qué pena, x más 2y, ¿sí? Entonces, nuestra restricción, nuestro g de xy es x cuadrado más y cuadrado menos 1, que es el que estaba igualado a 0, que la restricción va igualada a 0. Entonces, cuando yo hablo de mi g de x, esto sería 2x. Cuando hablo de mi g de y, sería 2y. ¿Sí? Y entonces el sistema de ecuaciones que me queda es este. Entonces yo digo, no, es que el gradiente es igual a lambda veces el gradiente de g. Entonces yo estaría colocando el gradiente de f, sería todo este paquete, a 2x más y, esto va en y, más el x más 2y en j, que es igual a lambda veces, y acá dentro del paquete iría 2x en y más 2y en j. O sea, se ve como una ecuación, pero realmente hay dos, porque hay que igualar las componentes en x con las componentes en x, que van multiplicadas pues obviamente por lambda, y hay que multiplicar, hay que igualar lo que está en j con lo que está en j. Entonces de ahí realmente me salen las siguientes ecuaciones. Entonces me quedaría, para resolver, entonces cuando igualo el f de x, que nos dio 2x más y, igual a lambda veces el 2x, que fue el g de x. O sea, igualo este es igual a lambda veces el de acá. Y después tenemos x
más 2y igual a lambda veces 2y. Estoy igualando el f de y más lambda veces el g de y. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue f de x es igual a lambda veces g de x y luego f de y igual a lambda veces g de y. Y después colocamos el g igual a 0. Entonces g igual a 0 dice x cuadrado más y cuadrado menos 1. Se supone que es igual a 0. Hay que resolver ese sistema de 3×3. Es un 3×3, pero no como el de álgebra lineal 1, porque no siempre está obligado a ser lineal, no está obligado a que todo sea x y y, sino pueden haber x cuadrado, una raíz, lo que hace que muchas veces no se pueda resolver de forma analítica. Este sí, porque es un ejercicio de clase, entonces está hecho para no perder el tiempo en ese tipo de despejes. Entonces, por facilidad, entonces lo que vamos a hacer es despejar el 2 lambda y lo vamos a reemplazar en la otra. ¿Sí? Entonces yo haría lo siguiente. Entonces, de la primera ecuación, vamos a enumerarlas. Entonces, esta sería la 1, 2 y 3. Entonces, de la primera despejo 2 lambda. Entonces, despejar 2 lambda de la ecuación 1. Entonces, al despejarlo me quedaría 2 lambda es igual a 2x más y sobre x. Y lo reemplazamos en la segunda. Entonces, reemplazar en 2. Entonces nos quedaría que x más 2y es igual a y que multiplica 2 lambda, pero 2 lambda es 2x más y sobre x. Entonces eso nos quedaría como si fuese, entonces pasamos a multiplicar, sería x cuadrado más 2xy igual a 2xy más y cuadrado. Nos quedaría que x cuadrado es igual a y cuadrado. Entonces, ahora utilizamos la tercera ecuación. Entonces, reemplazamos en la tercera. Entonces, reemplazar en la tercera. Entonces, la tercera decía x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces ya no coloco x cuadrado, sino coloco y cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, tengo 2y cuadrado igual a 1. O sea, tenemos que y es igual a 1/2. Y entonces, como esto es y cuadrado, nos quedaría que y puede ser más o menos 1 sobre raíz de 2. Tenemos dos opciones ahí. Y al despejar x, entonces de cualquiera de las ecuaciones lo pueden despejar, nos quedaría, entonces deben cumplirse, ¿no? Entonces, entonces sería, si eso es x, entonces x es igual a más o menos y. ¿Sí? Despejándola de acá. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado. Entonces no se acostumbren a colocar como x igual a y, ¿sí? Despejando, sacando raíz a ambos lados, ¿sí? Dejando ambas positivas. Porque usted revisa, al tener dos números al cuadrado, ellos pueden ser menos 1 igual a 1, porque están elevados al cuadrado los dos. Entonces ambos van a dar 1 igual a 1, sin necesidad de ser iguales de signo. Entonces tienen las posibilidades de que sean ambos negativos, ambos positivos, negativo, un positivo. Entonces nos quedaría que x es igual a más o menos y. O sea, x es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2. Entonces los puntos que tenemos disponibles sería 1 sobre raíz de 2 para x y 1 sobre raíz de 2 para y.
La otra opción sería 1 sobre raíz de 2 para x y menos 1 sobre raíz de 2 para y. La otra opción sería cuando x es negativo y y es positivo. O cuando x es negativo y y también es negativo. Son 4 opciones. ¿Sí? Los lambdas. Entonces, para resolverlo, podríamos decir que lambda, cuando se calcula para 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 es igual a 3 medios. ¿De dónde sale esto? De que nosotros despejamos lambda de acá. Entonces despejamos lambda y reemplazamos los valores de x y y. Entonces tenemos también un lambda para cuando es un medio, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, que sería un medio. Cuando tenemos lambda, que es menos 1 sobre raíz de x en menos 1, y y positivo, que sería menos un medio. O un lambda para cuando x es negativo y y es negativo. Nos daría menos 3 medios. ¿Sí? Esos 4 puntos hacen referencia a estos 4 sitios. O sea, en el plano que hacen referencia a este punto, a este, a ese y a ese. Ahí están. ¿Sí? Que son los extremos, ya sea por ser máximos o por ser mínimos. Entonces, de ese mismo ejercicio, al hacer la vista superior, entonces las líneas que están viendo ustedes acá son curvas de nivel, hay muchísimas, ¿sí? Ya son hechas en MATLAB, entonces no nos preocupamos por cuántas hacemos, sino hacemos un montón. Aquí están los planos, los ejes X y Y puestos en la forma normal para no confundirnos, el dibujo, ¿sí? Y acá están los sitios que acabamos de encontrar, las coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo dibujara el sistema de coordenadas, esto es x0, y0, ¿sí? O sea, esto es el origen, ¿sí? Y acá están las 4 posibilidades, donde ambos son positivos, ¿sí? Donde x es negativo y es positivo, donde ambos son negativos, donde x es positivo y y es negativo. ¿Y qué tienen de relación? La línea azul gruesa, o sea, esa línea que está, esto representa el g de x, y igual a 0. O sea que para nuestro caso era el que decía x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Y lo otro son curvas de nivel. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a los puntos máximos o mínimos, a esos números extremos? ¿Sí? En el extremo, cuando yo saco los gradientes, ya sea el gradiente de g o el gradiente, ellos apuntan sobre esta línea, los gradientes, ambos. ¿Sí? O sea, es como si ahí apenas se besara la curva de nivel con la restricción. O sea, fíjense que ahí apenas ambos tienen la misma normal. Ambos tienen la misma normal. Si yo le sacara la normal a la línea agua marina y le sacara la normal a la curva que está viendo ahí, es la misma. Ahí vean, la misma. ¿Sí? O sea, ahí forman 90 grados. Prácticamente las dos líneas son paralelas. La que se está dibujando así curva y la que se está dibujando con la restricción. Pues por eso es que se hace lo de igualar el gradiente, ¿sí? Con el gradiente de f. Pues como pueden ser más largas o más cortas, se coloca lambda para decir que son paralelas. Listo, eso sería como la parte del multiplicador de Lagrange con restricción. ¿Qué pasa? Nosotros podemos extender ese concepto de multiplicador de Lagrange para tener una función con más variables o una función con más restricciones. Entonces, podríamos hacer cosas como la que viene. Entonces, podríamos tener una función que no tiene dos variables independientes, sino que tiene tres.
Y entonces se vería algo así. O sea, una función W que depende de f, x, y, z y una restricción. Entonces la restricción ahora no es g de x, y, sino g de x, y, z igualado a 0. ¿Sí? Y cuando hacemos el sistema de igualar lambda, el gradiente igual a lambda a veces el gradiente de la restricción, que es la misma ecuación, o sea, el mismo teorema. ¿Sí? Acá es exactamente el mismo teorema, vea, esto no cambió. ¿Sí? Pero cuando yo lo desgloso, sí cambia, porque como ya la variable tenemos tres variables independientes, se descompone el gradiente en 3 y la restricción 1 más, entonces nos queda un sistema de 4×4. ¿Sí? Porque tenemos una función de tres variables y una restricción. Y ya es un poco más largo de resolver, ¿sí? Porque lo que nos estamos preguntando es las coordenadas de un punto, ¿sí? Pero no son las de x y y para calcular después z, ¿sí? Sino nos estamos preguntando las coordenadas de x0, de y0, de z0, para después calcular w, ¿sí? O sea, eso ni siquiera lo vamos, esa función de tres variables no la vamos a poder dibujar en el plano, en el sistema de coordenadas. O tener una función w de estas y que no tiene una restricción sino que tiene dos. Entonces al tener dos restricciones lo que cambia es que tenemos que colocar una constante por cada restricción. Y entonces se iguala el gradiente de la función a optimizar con la suma de los gradientes de las restricciones. ¿Sí? Y entonces sale una ecuación por cada restricción y tres ecuaciones de hacer las operaciones de los gradientes. Entonces este ya es un sistema no de 4×4 sino de 5×5. Entonces cada restricción le suma pues tamaño al ejercicio que hay que hacer, ¿sí? Y tienen que tener más cuidado para resolver. Y entonces acá las variables desconocidas que tenemos serían el x0, el y0, el z0. Y además hay que calcular pues lambda y mu, por si van a trabajar. Los que serían los multiplicadores de Lagrange, que son estas constantes.